Te voy a explicar cómo lo del comprendo. Primero lo que tienes que saber es diferenciar entre los temas que vienen ahí, que son fracciones, luego decimales y después enteros. Tienes que saber qué significa fracciones. Fracción significa tomar una parte, por ejemplo, no sé, este rectángulo, tomar una parte de dependiendo lo que te pida. Por ejemplo, si nos dice un medio, esta fracción nos está diciendo, vamos a agarrar una parte de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es lo que vamos a dividir, ¿sí? ¿En cuántas partes? En 2. ¿Cuántas vamos a agarrar? Una parte de 2. ¿Qué nos está diciendo que es una fracción entonces? Que por cada unidad de cualquier cosa vamos a agarrar una parte de las dos que hemos dividido en partes iguales, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner unos monitos aquí, ¿sí? Vamos a poner unos 6, ¿sí? 6 monitos. Esos monitos vamos a imaginarnos que son, no sé, unos soldados, ¿sí? Y nos dan una fracción, por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios. ¿Qué quiere decir? Que en este conjunto de personas, de estos soldados, vamos a dividirlos en 3 grupos iguales, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer 3 grupos iguales? Pues agarramos 2 por grupo. Este es un grupo, otro grupo y otro grupo. Pero nos dice que debamos agarrar 2 de los 3 grupos que hicimos. Entonces vamos a agarrar este grupo y este grupo, que serían 2 grupos de 2, que vendrían representándose en 2 tercios de este grupo de personas, que es un conjunto de soldaditos, ¿sí? Ahora vamos a imaginar que es un pastel. No va a quedar muy bien, pero ahí está. Y vamos a agarrar, por ejemplo, 3 cuartos del pastel. Uno bien tragón que, no sé, le gusta mucho el pastel. Vamos a agarrar 3 partes de 4 de un entero, de una unidad. Entonces tenemos que dividir primero esto en 4. Y vamos a agarrar solo 3 partes de las 4. Vamos a agarrar esta y esta. Y ya representaríamos los 3 cuartos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, normalmente en la escuela te lo representan en líneas rectas, ¿sí? Vamos a dibujar una línea no tan derecha, pero hay más o menos. Y vamos a dibujar el 0, que es la que nos va a representar la mitad. Vamos a dividirlo en pequeñas partes. Cada rayita es una unidad. Aquí sería 1, y aquí sería 2, aquí sería menos 1, y aquí sería menos 2. ¿Sí? Ahora, vamos a ubicar estas fracciones que hemos hecho aquí en esta línea recta. Por ejemplo, aquí nos dice un medio. Vamos a dividir nuestra unidad en 2 partes. Nuestra unidad, ¿qué quiere decir? 1. ¿En cuántas partes? En 2. ¿Sí? 1, 2. Ahora vamos a ubicar solamente a la primera, a la número 1, que sería aquí. Aquí pondríamos a un medio. Ahora, 2 tercios, ¿sí? 2 tercios de nuestra unidad. Nuestra unidad sigue siendo esta. La tendremos que dividir en 3 partes, la misma unidad. Y de ahí vamos a ubicar 2 de las 3. 1, 2. Aquí sería 2 tercios, ¿sí? Ya tenemos ubicada la segunda. Por último vamos a ubicar 3 cuartos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir nuestra unidad en 4 partes. Una, 2,
por aquí 3 y 4, ¿sí? 1, 2, 3. Dice que vamos a agarrar 3 partes de las 4 que dividimos. 1, 2, 3. Y aquí tendríamos a 3 cuartos, ¿sí? Ahora vamos a atender el concepto de decimales. ¿Qué significa decimal? Es una representación en número donde va primero el número entero, ¿sí? Un punto que dice que es una parte de otro entero y se pone el número, el decimal, ¿sí? El decimal normalmente sirve para representar cantidades menores a la unidad o mayores o entre unidades, pero que no llegue a la siguiente unidad, ¿sí? Déjame explico. Por ejemplo, en números enteros vamos a poner el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? En el espacio de 0 a 1 hay un montón de números, ¿sí? Decimales. Entre el espacio de 1 a 2 hay también un montón de números. Y así de 2 a 3, de 3 a 4 y hacia el lado negativo también. Por ejemplo, menos 1 y menos 2. De 0 a menos 1 hay un montón de números. De menos 1 a menos 2 hay otro montón de números, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven los decimales? Para representar cantidades que están entre los números enteros, ¿sí? Es muy similar a las fracciones. Por ejemplo, estas las podemos transformar nosotros a decimales, ¿sí? Por ejemplo, un medio, ¿cómo lo podemos transformar a decimales? Sencillo, dividimos 1 entre 2 y nos da 0.5. Ahora dividimos 2 entre 3 y nos da 0.666666 y continúa así. Y 3 entre 4 nos da 0.75, ¿sí? Si regresamos otra vez a la recta, vemos que estas fracciones son menores a 1 y estos, como son equivalentes a las fracciones, significa que están en estos mismos puntos. Significa que los números decimales están entre números enteros, ¿sí? Supongamos que tuviéramos un número más grande, no sé, representado en decimal, por ejemplo, 2.5, ¿sí? 2.5. ¿Cómo lo ubicaríamos? Fácil. Este número lo podemos transformar nosotros a fracción 0.5, que nos daría un medio. O otra forma es sabemos que se lee 5 décimos, ¿sí? Entonces el nombre nos está diciendo que vamos a agarrar 5 partes de 10. Podríamos dividir del 2 al 3 en 10 partes y agarraríamos la número 5, ¿sí? O la otra que es más sencilla, bueno, a mi punto de vista es más sencilla, es transformar el número decimal, la parte decimal, o sea, del punto hacia acá, hacia la derecha, transformarlo a una fracción para poderlo ubicar, ¿sí? ¿Por qué? Si esto lo transformamos a fracción nos daría 2 enteros, un medio o 5 medios. ¿Por qué? Porque cada entero son 2 medios. 2 y 2 son 4, más el otro medio son 5. 5 medios. Si dividiéramos desde el 0 hasta el 3 en mitades, la mitad de aquí, la mitad de acá, la mitad de aquí, contaríamos 5 de 2, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y quedaría aquí. O la otra, nos vamos con esta fracción. Nos vamos primero al número entero 2, que sería aquí. Y después el espacio que hay del 2 al 3 lo dividimos entre 2 y agarramos una parte. De aquí a aquí, en 2 partes, y agarramos la primera. Y representaría de la misma forma el 2.5 o el 2 enteros, un medio o 5 medios, ¿sí?
Cualquiera de las tres formas es correcta. Ahora, vámonos a la parte de enteros. ¿Qué es un entero? Es cualquier número natural, entero, sea positivo o negativo. ¿Qué quiere decir entero? Que esté completo, que no lo vayamos a dividir en nada. Nosotros conocemos los números normales, normalmente desde el 0 al número que conozcas y de ahí hacia atrás en números negativos. Entonces un número entero puede ser negativo o puede ser positivo, pero siempre tiene que ser entero, siempre entero, ¿sí? Esa es nuestra definición. Ahora, vamos a pasar a lo que son multiplicaciones de fracciones, ¿sí? Multiplicaciones de fracciones. Vamos a poner un ejemplo, el que viene en el libro, el de 3/4 por 5. 3/4 por 5. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra multiplicación. ¿Qué vamos a hacer primero? Debemos saber que esta es una fracción y este es un número entero. Hay varias formas de realizar nuestra multiplicación. La primera es que sabemos que una multiplicación se puede representar por varias sumas. ¿Qué significa esto? Que podemos representarlo así. 5 veces 3/4. 3/4 más 3/4 más 3/4 más 3/4. 1, 2, 3, 4 más 3/4. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces 3/4. Ahora, esa es la forma en la que nosotros lo representaríamos y nos daría 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 3, 15. Nos daría 15/4 o la suma de 3 más 3 más 3 más 3 más 3, ¿sí? 15/4. Ahora, es una forma de realizar nuestra multiplicación. La otra sería lo mismo, 3/4 por 5 enteros. Representamos un número entero de manera, en fracción, poniendo una línea y dividiendo entre 1. ¿Por qué? Cualquier número, sea X número, el que se te ocurra, que siempre lo dividas tú entre 1, te va a dar el mismo número. Por ejemplo, puedes poner 8 entre 1, te va a dar 8. 500 entre 1 te va a dar 500. Infinito entre 1 te va a dar infinito. Cualquier número dividido entre sí mismo, entre 1, te dará el mismo número. Ahora, ¿cómo se realiza una multiplicación? Vamos a saber, primero identificar en la fracción qué es un numerador y un denominador. El numerador es la parte de arriba de la fracción que nos indica cuántas partes vamos a agarrar de lo que estamos dividiendo, ¿sí? Y la parte de abajo es nuestro denominador, significa en cuántas partes vamos a dividir nuestro número entero, ¿sí? Nuestra unidad, perdón. Ahora, es lo que tenemos que saber. Ahora, sabiendo ahora sí cómo se llama cada una de las partes de la fracción, vamos a hacer lo que dice que se debe hacer en una multiplicación. ¿Qué es? Vamos a multiplicar de manera de izquierda a derecha, de numerador por numerador y poner el resultado en la parte de arriba y denominador por denominador y ponemos el resultado en la parte de abajo. Ahora, 3 por 5 nos da 15 y 4 por 1 nos da 4, ¿sí? Nosotros lo podemos dejar de esta manera, 15/4. O si sabemos nosotros, nosotros sabemos que una unidad tiene 4/4. Entonces esto lo podemos transformar nosotros a número entero con fracción, que sería 4/4, 8/4, 12/4. En 12/4 ya serían 3 unidades. ¿Sí? Serían 3 unidades
y 3/4, que es lo que nos sobraría, porque si fuera 16 nos alcanzaría a hacer otra unidad y podríamos hacer nuestra conversión a número entero, pero como no alcanza a llegar al número entero, se queda en fracción mixta. Ahora, esto lo puedes transformar tú a punto decimal. ¿Cómo? Sencillo, divides 15 entre 4 y te da 3.75. Estamos aplicando los tres, ahora sí, los tres conceptos que ya aprendimos al principio: fracción, decimal y números enteros, ¿sí? Ahora, ya sabemos cómo hacer nuestra multiplicación de esa manera. Ahora, otra forma, bueno, ahí ya no se podría porque ya no tiene punto decimal. O tal vez sí. Imaginémonos que dices, no, es que yo no sé hacer multiplicaciones con fracciones. Yo solamente sé hacer multiplicaciones con puntos decimales, con números decimales. Ok, vamos a transformar esta a un número decimal. 3 entre 4 nos da 0.75. Eso lo vamos a multiplicar por 5 y nos daría 3.75. Dices, bueno, ya la pude resolver. ¿Cómo transformo esto yo a fracción? ¿Sí? Hay una forma sencillísima. Dices, no, pues yo no sé transformar números decimales a fracciones. Bueno, vamos a agarrar la parte entera y la vamos a dejar un rato acá aparte. Y vamos a agarrar la parte decimal y esa es la que vamos a ocupar. 0.75. ¿Qué significa 0.75? ¿Cómo se lee? Se lee 75 centésimos. ¿Sí? Centésimos. Si hubiera un 0 acá, diríamos 750 milésimos. Si hubiera otro acá, 10 milésimos y así hasta el número que tú quieras agregarle. ¿Cómo transformamos todo esto nosotros a una fracción? El nombre nos lo dice, 75 centésimos, 75 de 100. ¿Sí? 75 de 100. Entonces vamos a representarlo en fracción. Vamos a agarrar 75 partes de 100. Ese es transformar nosotros a fracción. Pero nosotros ya anteriormente habíamos visto un tema que se llama... ahí se me va el nombre. Bueno, vamos a simplificar esta fracción. Entonces dices, bueno, vamos a buscar cómo simplificarla. ¿Qué significa simplificarla? Hacerla lo más pequeña posible. ¿Sí? Buscar un equivalente a esta fracción, pero que se escriba de una manera más pequeña. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo divisiones de la misma manera arriba y abajo, pero que en ambos casos nos dé un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, si dividiéramos 75 entre 2, no nos daría un número entero, pero en el de 100 sí. Entonces ese no serviría porque en el 75 no funciona. Entre 3, sí funciona en el 75, nos daría 25, pero en el 100 no, nos daría con punto decimal. Entre 4 tampoco. Entre 5, tal vez, ¿sí? 7, 15. Entre 5 tal vez. ¿Sí? Por ejemplo, 100 entre 5 nos daría 20. Y 75 entre 5 sería... a ver, 15, 30, 60, 75. Nos daría 15. 15 sobre 20. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo simplifiqué. Pero esa todavía no es la forma más pequeña. Todavía se puede ser más pequeño. Hay que sacarle otra vez la quinta, o sea, dividirlo entre 5 en ambas partes. ¿Por qué? Se puede en el 15 y se puede en el 20. 15 entre, entre 5, perdón, nos daría 3. Y 20 entre 5 nos daría 4. Si te das cuenta, esta es la forma más pequeña en la que podemos transformar nuestro número, nuestra fracción. ¿Sí? Ahora, 3/4 de la fracción sería nuestra forma en fracción de nuestro número decimal 0.75. Si ya los conoces casi siempre y mira 0.75, pues tú en automático tu mente va a decir, no, pues son 3/4. Pero si no sabes qué fracción, qué número o qué fracción pertenece, o cómo transformarías el número decimal a la fracción,
debes hacer este procedimiento para llegar al número más pequeño. ¿Sí? Ahora, ya sabemos cómo hacer eso. Ahora hay que hacer una analogía, o sea, una comparación para entender cómo funciona esto. ¿Sí? Vamos a imaginar un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner soldaditos otra vez. ¿Sí? Nos pide un general que vamos a hacer 5 grupos de personas con 4 personas. ¿Sí? 5 grupos de personas con 4 cada uno. Entonces vamos a nuestro primer grupo de 4 personas. ¿Sí? Nuestro primer grupo, luego otro grupo, nuestro segundo, luego un tercero, luego un cuarto, y luego un quinto grupo. Todos son nuevos, no han llegado ni al primer rango. No son ni veteranos, ya son viejitos. Apenas son novatos estos. Por eso son un montón. Ahora, vamos a ocupar el ejemplo de esta multiplicación. 3 cuartos por 5. ¿Sí? 3 cuartos por 5. ¿Cómo podemos representar esto en este grupo de personas? Bueno, vamos a imaginar que nuestro general le dice a cada grupo que por grupo de soldados deben de mandar solo 3 de ellos. 3/4 partes de ellos, ¿sí? Entonces, pues aquí en este ejemplo es sencillo porque son 4. ¿Qué quiere decir? Que debemos dividir nuestro grupo, cada grupo, en 4 partes. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quedaría cada uno solo. Y imaginemos que el general dice, necesito que mandes a 3/4 partes de tu grupo, porque los vamos a mandar, no sé, a la guerra, ¿sí? ¿Cuántos grupos son? 5. 5 grupos de novatos. Y vamos a agarrar 3/4 partes por cada grupo. Vamos a agarrar 3/4 partes de cada grupo, ¿sí? Ahora, dices, no, pues, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 3/4 partes de cada grupo. Ahora, vamos a ver cuántos novatos van a ir a la guerra. Que serían, ¿qué? La multiplicación de 3/4 por 5. Serían 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos de 3. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, 5 por 3, 15. ¿Cuántos novatos van a ir? 15. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos resolver nosotros esto de una manera más sencilla sin hacer este montón de dibujitos? ¿Sí? Es muy sencillo. Realizamos la multiplicación. ¿Sí? ¿Cómo? Pues lo que ya habíamos hecho acá. De 3/4 por 5, que nos daría 3.75. ¿Sí? O 15 cuartos. O 15 cuartos. ¿Cómo hacemos eso de 15 cuartos? Bueno, vamos a dividir cada grupo entre 4 y agarramos 15 de ellos. Y se dan cuenta, 15 es el mismo resultado que tenemos acá. ¿Sí? 15 cuartos, 15 de 4, 15 por cada 4. Digo, 15, perdón, 15 del total que están aquí, ¿sí? Y acá dice 3 de cada 4, 3 de cada 4 personas vamos a agarrar. Aquí hay 4 personas, aquí hay 4 personas, aquí hay 4 personas. Y nos damos cuenta que son 3 de cada 4 personas. Son 1, 2, 3, 4, 5.
5 por 4, 20. 20 son en total, ¿sí? Y dice, vamos a agarrar 3 de cada 4 personas. Por cada 4 vamos a agarrar 3. Y nos daría en total 15, como quiera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago esta comparación? Ahora vamos a hacer así un ejemplo con un cuadrito, ¿sí? Un rectangulito, perdón. Y vamos a agarrar, no sé, vamos a poner 5 novenos. ¿Sí? 5 novenos por 2 enteros, ¿sí? 5 novenos por 2 enteros. Nosotros sabemos por anterioridad que el resultado de estos vendría siendo 10 novenos, ¿sí? Ahora, dice que son 5 novenos. Vamos a agarrar 5 partes de 9 por cada unidad, pero aquí nomás tenemos una. Entonces tendremos que representar nuestra segunda unidad, ¿sí? Vamos a dividir entre 9 cada unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 por cada, dividimos entre 9 cada una de nuestras unidades, ¿sí? Y vamos a agarrar 5 por cada unidad. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 9. Lo representaríamos nosotros como 10 novenos. O un entero y un noveno. ¿Por qué lo representamos de esa manera? Porque sabemos que 9 sobre 9 o 9 entre 9 es 1. Acuérdense, un número dividido sobre sí mismo siempre va a dar 1. Entonces 9 entre 9 sería 1, un entero. O sea, si agarráramos 9 de aquí, o sea, todo este entero y 1 de acá, sería lo mismo que agarrar 5 de cada uno. ¿Sí? Esa sería la forma gráfica de cómo representaríamos este tipo de multiplicaciones en un dibujito. Eso es para explicar lo del ejemplo que decía en el comprendo de esta forma. AB, que era AB, así, AB por N. ¿Sí? ¿Qué es este? AB es la representación de la fracción. Y N es cualquier número entero, sea positivo o negativo, que nos ayude a realizar nuestra multiplicación. Ahora, ¿por qué lo representamos de esta manera? Esta forma es solamente para decirnos que cualquier multiplicación de una fracción por un número entero se representa de esta manera. ¿Sí? Nada más para eso es. Dice fracciones en una división que se realiza si se realiza la división de la fracción decimal. Ok. Ahora vamos a pasar a otra cosa, que es el de transformar fracciones a decimales. De fracción a decimales. Vamos a poner un número de fracciones sencillas. ¿Sí? De fracciones sencillas. Y de números decimales fáciles. Para hacer unos ejemplos de fracción a decimales y decimales a fracción. ¿Sí? Ahora,
¿Qué debemos hacer nosotros para realizar una transformación de fracción a número decimal? Es muy sencillo. Nuestra fracción ya nos está diciendo qué debemos de hacer. Recuerden, una fracción es una división que aún no ha sido completada o aún no ha sido hecha. ¿Qué quiere decir? Que el número de arriba lo vamos a dividir entre el número de abajo. El número de arriba entre el número de abajo. 1 entre 2, 0.5. 1 entre 4, 0.25. 2 entre 5, ¿cuánto es? Son 5, 0.8, si no me equivoco. Que vendría siendo 12, 2 entre 3, 2 entre 3, 4 quinto. Sí, vendría siendo eso. Sí, 0.8. Y ahora vamos a transformar de decimales a fracción, como lo hicimos hace rato, que es vamos a transformar esto a un número fraccionario, ¿sí? Nosotros sabemos ya por anterioridad que esto equivale a un medio, pero vamos a hacerlo con este ejemplo. Para poder transformar la fracción. Vamos a imaginar 0.5 lo vamos a transformar a 5 sobre 10. Que esto vendría equivaliendo, si hacemos quinta de cada uno, nos vendría saliendo 1 sobre 2, que vendría siendo un medio. ¿Sí? Este es un poco más complejo. ¿Sí? Que bueno, yo sé que equivale a un tercio. En ese tipo de números, por ejemplo, que son así, que tienen números decimales infinitos, o aún continúa, que son números irracionales, debemos de recordarlos bien porque nos va a servir mucho, por ejemplo, para transformar de decimal a fracción. Normalmente en la primaria no te ponen eso, de transformarte de decimales a fracción, pero en dado caso de que se los llegan a poner, simplemente recuerden que esto equivale a un tercio. Porque imagínense, si yo me pusiera aquí 3 sobre 1000, no me daría el resultado que yo quiero, me daría un número cercano a este. Sí, porque nunca encontraría, perdón, un número divisible en ambos. A menos que fuera, no sé, por ejemplo, si tú transformas esto a 999, perdón, entre 666, te permitiría más realizar la operación. Digo viceversa. 666 entre 999, ¿sí? Sería un poco más fácil de hacerlo. Pero en este caso de que son números un poco distintos, porque este tiene muchos números como el 3, que solamente es divisible entre tercios, sextos y números un poco más complejos de dividir. Y este tiene partes más fáciles de dividir, como medios, cuartos, octavos, quintos, que este no tendría, ¿sí? Entonces es un poco más complejo de hacerlo. Pero de cualquier forma se puede realizar. Ahora vamos a regresar a ver qué otro tema nos falta completar. Ahora vamos a pasar por lo que son divisiones, ¿sí? Divisiones de fracciones. Aquí es algo muy similar a lo que es la multiplicación. ¿Sí? Si te aprendes la multiplicación es más sencillo de que realices la división. Una división se representa de esta manera. AB entre CD es igual a AD sobre BC. ¿Sí? Esa sería la forma. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar A por D y nos va a dar AD, y multiplicar B por C y nos dará BC. ¿Sí?
Ahora vamos a transformar una fracción para que me entiendas un poco más. Vamos a poner un medio entre un tercio. Nuestra forma dice que nuestro resultado sería AD, significa A por D. A por D, ¿sí? Este por este. 1 por 3 y lo pondríamos en la parte de arriba. Perdón. Lo pondríamos en la parte de arriba, ¿sí? 1 por 3, 3. Y 2 por 1, 2. ¿Sí? Nos daría 3 medios. ¿Sí? 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. Otro ejemplo. Vamos a poner un cuarto por 5 sextos. ¿Sí? De la misma forma, AD. Para que me entiendas un poco más, vamos a multiplicar en cruzado. El numerador de nuestra primera fracción por el denominador de la segunda, ¿sí? Y nuestro resultado lo vamos a poner en el numerador de nuestro resultado. 1 por 6, 6. Ahora, vamos a usar el denominador de nuestra primera fracción y lo vamos a multiplicar por nuestro numerador de nuestra segunda fracción a multiplicar, y el resultado lo vamos a poner en nuestro denominador del resultado, que sería 4. Digo, aquí me equivoqué, le puse por ese entre. 4 por 5, 20. Nuestro resultado sería 6 veinteavos. Esa es la forma real de cómo hacer una división de fracciones, pero se puede hacer de la siguiente manera, ¿sí? Que sería A, B, nuestra fracción, entre C, D, sería igual a nuestra primera fracción, AB, por D sobre C. Si se dan cuenta, es casi lo mismo, solamente volteamos nuestras letras, ¿sí? D arriba, C abajo. ¿Cómo representamos nosotros esto en nuestras fracciones? Vamos a hacer el mismo ejemplo. Un medio, ¿sí? Un medio entre un tercio, ¿sí? Es esto. Es igual a un medio, que es de esta manera, A sobre B, por D sobre C, que volteamos, ¿qué? Nuestros números, que sería por 3 sobre 1, o 3 enteros. Ahora, realizamos la multiplicación. 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. Si se dan cuenta, nuestro resultado es el mismo que el que tenemos acá. Sí, el de ese rato. Ahora vamos a hacer el mismo método, pero ahora con el que hicimos de un cuarto entre 5 sextos. Un cuarto entre 5 sextos es igual a un cuarto por 6 sobre 5. Si te das cuenta, la única fracción que invertimos fue nuestra segunda fracción, ¿sí? Que vendría siendo el resultado 1 por 6, 6, y 4 por 5, 20, que es el mismo resultado que el de acá. Ahora, dice, ¿qué tal si te preguntas, pero qué tal si yo quiero voltear el otro en lugar de la segunda fracción? Pues se puede hacer lo mismo. Vamos a voltear ahora 4, un cuarto al revés, que sería 4 enteros, por, y ahora vamos a dejar nuestra segunda fracción igual, 5 sextos. 4 por 5, aquí sí va a fallar un poco, creo. Si nosotros intentamos hacer esto, dices, no, pero ¿por qué no volteamos ahora sí el primer número, nuestra primera fracción? Ah, porque es una división. Y si nosotros cambiamos
una entre la otra, intercambiamos una entre la otra, nuestro resultado será diferente porque recuerden que es una división y ahí no podemos cambiar el dividendo por el divisor y viceversa el divisor por el dividendo. O sea, ¿quién divide? El que divide entre al quien se dividirá. ¿Sí? No lo podemos cambiar porque va a alterar nuestro resultado por completo. El único en el que podemos elegir, si se diera el caso, sería en una multiplicación que dice que el orden de los factores no altera el producto. Y recuerden que un producto es una multiplicación. Y una multiplicación sí no alteraría nuestro resultado. Ahora, si llegáramos a hacer esto que ya rayé aquí, nos daría un resultado al revés. Nos daría 20 sextos, que es un resultado erróneo. Eso estaría mal. ¿Sí? Por eso siempre se, invierte la segunda fracción, no la primera. Por eso está en esta fórmula, ¿sí? AB por D sobre C, ¿sí? Que es lo mismo que esta fracción, que esta división, perdón. Ahora, ya entendimos lo que es ahora sí, esa fracción, ¿sí? Pues ahí creo que ya serían ahora sí los, los temas que me mandaron. No sé si hay alguna duda sobre algo en específico. Si es así, pues me dices.